Saludos estudiantes del ciclo 6. Mi nombre es Lina Fernanda Montero. Hoy iniciamos nuestro módulo número 3 en la clase de filosofía y abordaremos el concepto de Dios a través de la historia y algunos pensamientos filosóficos sobre el tema. Para abordar este tema, desarrollaremos los siguientes puntos. Primero, conceptos. Segundo, Grecia antigua. Tercero, Edad Media. Y cuarto, el modernismo. Para poder hacer un acercamiento a todo el pensamiento que se ha desarrollado sobre Dios, sobre su existencia, debemos referirnos a dos conceptos. El primero de ellos es la metafísica y el segundo, la ontología. Vamos a ver de qué se trata cada uno. La metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios y sus causas primeras. El ser aquí es todo aquello que es, todo lo que existe. La metafísica habla de lo inmaterial, de lo que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, el concepto de Dios puede abordarse desde la metafísica, ya que de él no tenemos una experiencia fáctica o material. De esta manera tenemos entonces que el estudio de la metafísica se basa en lo que está más allá, en lo que se encuentra más allá de la física o de la naturaleza, es decir, trasciende lo físico. Por otro lado tenemos la ontología. La ontología es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza del ser. Estudia la organización y los principios y la coexistencia que llevan a cabo los entes dentro de ese ser. Más que ocuparse de lo que existe, la ontología es la ciencia de la esencia. Vamos a hablar un poco sobre la Grecia antigua. El concepto que se tenía de Dios en la Grecia antigua era muy importante. Ellos tuvieron su propia mitología, de la cual hacen parte muchos dioses. Pertenecían a una religión politeísta y cada familia fomentaba su creencia en alguno de los diferentes dioses que representan la cultura griega. Para ellos era muy importante su religión, era fundamental, y consideraban que los dioses intervenían todo el tiempo en la vida de los seres humanos. También vemos que ellos tienen una representación para todos los aspectos que componen la experiencia humana. Había un dios del amor, había un dios de la guerra, había un dios del vino, un dios del fuego. Cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana estaba representado en sus dioses. Veremos ahora la época medieval. En la época medieval, el concepto de Dios es una parte fundamental del pensamiento y de la cultura. Tenían una religión basada en los dogmas de la religión cristiana, de la creencia en Jesucristo. Creían en la existencia de un solo Dios, lo cual la hace una religión monoteísta.
Todas las leyes morales eran implantadas desde la iglesia, es decir, era la iglesia la que decidía qué era bueno y qué era malo, o la que decidía sobre el bien y el mal de las acciones que las personas pudieran tener. Algunos de los representantes de esta época y del concepto de Dios fueron San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás. Alguna de las ideas a resaltar en esta época es la idea de San Agustín, quien consideraba que la forma de encontrar a Dios era en el interior de uno mismo. Ahora pasamos al modernismo. Abro comillas. Si la idea de Dios existe en mí, entonces ese ser perfecto existe. Por ende, Dios existe. De René Descartes. En el modernismo, ya más avanzados en el pensamiento, y específicamente en el pensamiento racional, la filosofía aborda el tema del concepto de Dios precisamente desde ese carácter racional, en el cual quieren, mediante alguna experiencia, poder comprender la existencia de Dios. Dios sería, en este sentido, una idea innata en el ser humano, algo con lo que se nace, algo que simplemente es. Y esta idea no necesitaría o no dependería de la experiencia, porque simplemente ya está dada. Si existe en mí la idea de un ser perfecto, ese ser perfecto puso la idea en mí. Y por ende, como ya tengo la idea innata de ese Dios, pues Dios existe. Esta es la idea que se tiene desde René Descartes en el modernismo, quien es uno de los representantes más importantes de este momento histórico. Por otro lado, tenemos que la filosofía siempre se ha preguntado por la existencia de Dios, precisamente porque el ser humano ha tenido la necesidad de comprender eso que no es material, eso que no se ve, pero que existe y que de alguna u otra manera se siente. Y la ha abordado desde diferentes puntos. La filosofía busca entonces, y en este sentido, argumentos acerca de la idea de la existencia de Dios y la reflexiona a gran profundidad, más allá de lo religioso, más allá de lo dogmático. Entonces, este concepto tiene un gran recorrido en la historia de la filosofía. Agradezco su atención el día de hoy. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad.